Muy bien, vamos pues al tema de hoy día. Son pocos versículos, pero está en un contexto increíble de lo que es la provisión de Dios, ¿verdad? La provisión de Dios. Esto está dentro de un contexto triste porque Jesús va a morir en realidad, ¿no? Pero aún allí Jesús muestra una providencia, una provisión para sus encargos del reino de manera ejemplar. Y nosotros tenemos que entender que Dios quiere suplirnos, pero quiere suplirnos, y si tú lo lees en las cartas de Juan vas a encontrar que dice que podemos pedirle cualquier cosa que pidiéramos, ¿sí? Pero luego dice conforme a su palabra. Así que conforme a su palabra, todos estos tiempos, todas estas semanas que realmente meses hemos estado estudiando del reino de Dios, ¿verdad? Hasta la saciedad, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú estás conectado al reino de Dios, estás pidiendo conforme a su palabra, eso va a significar que tu corazón está ligado al reino. Y todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, conforme al reino de Dios, ya sea para tu trabajo, para tu casa, para tu cónyuge, para tus hijos, para tu provisión diaria, para el ministerio, para lo que fuese, ¿qué crees? Dios te va a decir que sí. Amén. ¿Por qué? Porque está en virtud del reino de Dios. Así de simple. Si tú pides conforme a la voluntad de Dios, Dios proveerá. Si tú pides para tus deleites, para tus gustos, nada más, para tus caprichos, pues hermano, tal vez Dios te dé algo, ¿no? Pero no es la intención, porque Dios está concentrado en su reino. Y si tú quieres algo de Dios, tienes que ir al reino de Dios, y allí Dios proveerá y saciará y bendecirá. Así que este es no es un truquito, ¿no? No podemos hablar de truquitos acá. Está abiertísimo, está clarísimo en el Evangelio y en las cartas escritas por los apóstoles de que nosotros tenemos que estar pidiendo conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad del Señor. Dentro del reino de Dios se cumple. Ahora, Jesús ha pasado por diferentes etapas, ya lo hemos encontrado en diferentes motivos. Ahora Jesús está predicando en el templo día y noche, en el día y en la noche se va a al huerto, ¿verdad? A orar, y encontramos un personaje que se había vendido, era Judas, que fue uno de los principales sacerdotes y también a la guardia, y les dijo que les quería entregar al maestro. Ya lo hemos estudiado, lo hemos visto con mucha tristeza, ¿no? Y pues al hacer esto, él estaba buscando la oportunidad para entregarlo. Los líderes religiosos no podían hacerlo. ¿Por qué no lo podían hacer? Porque simplemente no podían entrar a tomar a Jesús delante de la gente. Le tenían miedo a la gente, ya que la gente era pues sustento de todo lo que ellos hacían, ¿verdad? En esta situación es que Jesús entra públicamente, sale públicamente, pero en la noche no saben dónde está, y aun cuando lo atraparan en la noche, él estaba con gente, y no sabrían qué hacer con él. Sin embargo, si encontramos a un hombre que lo traicionara, sería ejemplar. Así entró Judas, porque dice que entró el diablo en él, y hablamos del tema también ya en el estudio anterior, y él fue y lo vendió prácticamente, ¿no? Dijo, sí, yo lo voy a entregar, espérenme el momento para que yo pueda entregarlo. Jesús ahora se supone que es el jueves, porque según la palabra de Dios, según la ley, el jueves preparaban la Pascua, preparaban el cordero para el viernes entrar a la cena, de viernes para sábado, ¿verdad? Y el día domingo sería el primer día de la semana. Así que encontramos más o menos las fechas. Un jueves en la tarde noche, Jesús con un judío, con un Judas que ya había pretendido pues traicionarlo, ¿no? Un Judas que ya estaba buscando la forma. Así que Jesús está en esta situación, en este cuadro, en este escenario, y aquí tenemos que concentrarnos en el primer punto, el primer versículo. El primer versículo que vamos a ver es el versículo 7, que nos dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, ¿no? Era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y eso pues nos puede remontar a citas bíblicas del Antiguo Testamento, donde podemos encontrar en Éxodo 12:6, por ejemplo, que nos dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, es el mes de Nisán, ¿no? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, entre el jueves para viernes, ¿no? Eso es Éxodo 12:6. Y Levítico capítulo 23 versículo 5 dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entra entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ok, el domingo hablaremos extensamente de la Pascua y lo que significa la cena propia, porque vamos a ver la cena en vivo, ¿no? Vamos a tener la cena y vamos a participar de ese tiempo de Jesús con sus discípulos. Ahora es la preparación. Pero estamos cayendo que según la ley en Éxodo y Levítico, Éxodo 12 y Levítico 23,
que la Pascua se debía preparar con anticipación, o sea, no era algo improvisado, vamos a sentarnos, llama pues al chifa, a la pollería. Acá en Perú hay un lugar que se llama Chifa, ¿no? La pollería donde venden pollos y fritos a la brasa, ¿no? Pollos a la brasa. ¿Para qué? Para poder compartir juntos. Y vamos a llamar pues al restaurante que nos envíe delivery para comer en casa. No, 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 no. Ellos tenían que hacer todo el ejercicio de la preparación de la Pascua. Eso demandaba tiempo, esfuerzo, dinero. Imagínate, era como en muchos países celebramos la Navidad, ¿no? En muchos países todavía comemos pavo, en otros todavía es pollo, ¿verdad? Y todo el día es una preparación, ¿verdad? Y muchos todavía siguen pues adornando la casa y toda una semana a veces se pasa solamente en la preparación. Ok, panes sin levadura y cordero de la Pascua. Así que esta fiesta de la Pascua va a durar 7 días. Esta fiesta está dentro de un contexto de una fiesta de los panes sin levadura, y un día específico es en la que el cordero se va a comer, y se va a comer panes sin levadura, ¿verdad? Hierbas amargas y una serie de elementos que se van a comer para compartir y recordar algo. ¿Qué van a recordar? Todos los años en esa fecha, el 14 se empieza a preparar, el 14 de Nisan, ¿no? Se va a preparar y se va a recordar, porque Dios le dice, ustedes van a hacer esto en conmemoración. Van a recordar algo, que cuando ustedes estaban en Egipto, yo los saqué con mano poderosa. Y lo último que hice fue que yo les pedí a ustedes que prepararan un cordero y que lo comieran en casa con ciertas características, hierbas amargas, sin levadura, Y aquel que no coma de ese cordero y no se haya preparado, cuando venga el ángel de la muerte, el primogénito de cada casa morirá. Y fue literalmente lo que sucedió. En Egipto, ¿verdad? Murieron todos los primogénitos, inclusive el hijo de Faraón. Fue terrible, ¿no? Tremendo. Eso fue que el hecatombe para el Faraón, de tal manera que él mandó que sacasen a todos los judíos de su presencia. Ya no los quería ver. Entonces cuando ellos salen, era el 14 de Nisan. Y Jesús dijo, en esta misma fecha, todos los años me van a recordar. Mira, han pasado, ¿cuántos años? 4.000 años más o menos. Han pasado casi 4.000 años, si no me equivoco, de esa fecha, y todas esas fiestas se siguen celebrando. Hasta ahora los judíos celebran la Pascua, ¿verdad? Esa es la Pascua judía. Así que esa es la celebración. Esa es la celebración más importante de la nación de Israel, la liberación con mano poderosa de Dios de Egipto. Y ellos ahora recuerdan estas cosas y saben que Dios es su Dios y que no hay Dios como Él. Amén, ¿no? Que hay Dios como Él, que puede vencer a Egipto, todo su poderío bélico y todo lo demás. Así que confiados en el Señor, ellos siempre celebran esto. Así que todo judío, llamado judío a sí mismo, que se considera un hebreo de casta, ¿no? Yo soy judío, soy hebreo, ¿no? Debía celebrar la Pascua. No había judío que se considerara judío que se pierda esta fiesta. Todos los que se consideraban judíos y vivían fuera de Jerusalén hacían el viaje de rigor. Algunas veces duraba un mes el viaje, 3, 4 semanas. Y este viaje no lo podían hacer solos, tenían que hacerlo con toda la familia. Tenían que venir con los hijos, los abuelitos, los primos, los sobrinos. Así que tú encontrabas unas caravanas pues, de 100 personas, 200 personas. Y Jerusalén se encuentra en una cumbre, porque está en la cordillera. Así que de donde tú vengas, todos iban subiendo las montañas para llegar a Jerusalén hasta que llegaban a la cumbre. Y desde lejos se podría percibir el templo de Salomón que brillaba como una estrella encima de la montaña. Y todos iban cantando y adorando a Dios, porque iba a ser una fiesta de celebración, de recordar cómo Dios los libertó y los seguirá libertando. Y las canciones que ellos cantaban luego se convirtieron en los salmos, no todos, muchos de ellos, que son conocidos justamente así, salmos de subida, porque iban subiendo a Jerusalén para la fiesta. Así que vas a encontrar varios salmos que se titulan por debajo, que dice Salmo de subida. ¿Por qué Salmo de subida? Ya tienes el cuadro, ¿no? Un cuadro histórico de esto. Así que tú vas a encontrar que Jesús no va a morir por allí en un día X. Jesús está escogiendo un día particular, específico, un día de la semana en el que Jesucristo va a entregarse por amor al mundo, para salvar al mundo y todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Para que se limpie los pecados, de tal manera que todo el mundo lo pueda ver. Que no haya judío, que se considere judío, que no conozca esa historia, que no sepa la historia de Jesucristo en la cruz, porque será crucificado de manera pública y todo el mundo lo verá. Así que Jesús no murió en otra fiesta, otra de las 7 fiestas que existían, ¿no? Sino que murió en la fiesta más importante. Todo fue conllevado para esa fecha, ¿no? Llegó el día entonces de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. O sea que ese día, ¿de dónde sacaron el cordero? ¿Quién lo compró?
¿verdad? ¿De dónde sacaron todos los elementos para poder comprar todo? Definitivamente ustedes conocen que en el contexto de los evangelios habían personas que colaboraban para el ministerio de Jesús, para lo que Jesús hacía, gente que había sido sanada, tocada, gente que había encontrado la salvación, la vida eterna, gente que había cambiado su vida, cambió sus matrimonios, sus hijos regresaron al hogar, qué sé yo, hermano, todos los milagros que hizo Jesús. En respuesta a eso es que la gente abonaba, ¿no? Aportaba económicamente para que Jesús comiera, viviera, se vistiera, y de eso vivía Jesús, ¿no? Jesús no tenía reparo en recibir esas donaciones porque la gente lo hacía por amor. El Evangelio dice, las cartas dicen, el que predica el Evangelio viva del Evangelio, y eso es lo que hacía el Maestro, eso es lo que hacía Jesús y sus discípulos. Ellos se dedicaban, si no era 20 horas al día, ¿verdad? Un poco más, un poco menos, a la obra del reino de Dios, no hacían otra cosa, o sea, ¿qué más podrían hacer, no? Pablo hacía exactamente lo mismo, él vivía predicando el Evangelio. Si no hubiera sido por Pablo, la iglesia de los gentiles, nuestras iglesias que no son judías, ¿verdad? No existirían. Pablo, pues, el promotor de las iglesias gentiles, el apóstol a los gentiles es Pablo, es como decir nuestro padre espiritual es Pablo, ¿no? Eso está en el libro de los Hechos y también en Gálatas, ¿no? Donde encuentras estas discusiones con Pedro. Y ahí encontramos pues que Pablo viene a ser un personaje icónico para los que somos cristianos, porque en base a las revelaciones que Dios le dio a Pablo, que era el rabino Saulo, ¿no? Encontramos revelaciones maravillosas de lo que Dios quiere que hagamos ahora como creyentes y lo que quiere que hagamos y que esperemos de Dios cuando Él regrese, ¿no? Esos son temas inquietantes, maravillosos, que hemos ido resolviendo, desatando de a pocos en esos capítulos anteriores. Y aquí encontramos pues en este contexto del tiempo de Jesús que él recibía aportaciones, recibía donaciones, y ¿quién administraba eso? Era Judas. Judas era pues el tesorero, ¿no? Judas era aquel que guardaba la economía del grupo. Entonces Jesús decía, oye, Pedro se le rompió la sandalia porque estaba ayudando a la gente allá. Judas, vete a la zapatería y consíguete un par de sandalias, buenas sandalias, ¿eh? No le compres cualquier chuchería por ahí, cualquier cosita por ahí, no, cómprale buenas sandalias porque Pedro es enorme, porque ustedes recordarán que habían apodos, ¿no? Sobrenombres que tenían los apóstoles, y dice que a Pedro le llamaban el gigante, ¿no? Supuestamente era un tipo enorme, grande, robusto, de por sí era tosco y era fuerte, porque era un pescador, evidentemente hacía mucha fuerza para remar, pescar, entonces le decían el gigante, ¿no? A Santiago le decían rodillas de camello, que él pasaba tanto tiempo orando, dice, que se le inflamaban las rodillas y tenía las rodillas siempre hinchadas. Era un hombre de oración, rodillas de camello. Ahí tú vas a encontrar apodos de los apóstoles. Jesús pues le dice a Judas, Judas, cómprale un par de sandalias a tal, ¿no? Judas, necesitamos para la Santa Cena, ¿qué necesitamos? Un cordero. Ve y compra un cordero, ¿no? Ve y compra todos los panes que necesitamos. ¿Por qué? Porque es la fecha, es el día de los panes sin levadura. Anda, compra todo lo que necesitas para la semana de la fiesta que tenemos. Así que Judas de repente estaba de shopping, ¿no? Judas de repente había salido con su listita, como salimos la mayoría de hombres con nuestra listita, ¿verdad? Hacemos check, 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 check. No entiendo esto, teléfono, ¿no? Vamos a consultar mejor para confirmar. Así que Judas iba pues con su listita, de repente se fue con otro apóstol. Eso es sugerente, porque no lo dice textualmente. No lo dice acá, pero vamos a notar que Jesús le va a hablar a otros dos apóstoles. Y es curioso que Judas no entre en el escenario para preguntar algo sobre dónde van a estar. Te lo quiero decir así porque esta cena pascual, es una cena bastante íntima. Y evidentemente es una cena que no la vas a pasar media horita con la familia y luego ¡pum!, te vas con los amigos. No, es una cena que la vas a pasar toda la noche, todo el día, toda la tarde con la familia. De eso se trataba. Y ahí recordarían todo lo que sucedió en Egipto y en su salida. Así que si Judas estaba buscando el momento oportuno para poder negociar la entrega de Jesús, sería la Pascua. Sería esa fiesta en la que están sentados para comer, que están preparando todo. ¿Por qué? Porque todos están en sus casas. Todos están concentrados en lo suyo. Nadie está buscando a Jesús. Todo el mundo está preocupado en hacer la Pascua. Así que este es un momento oportuno. Y todo esto me da luces de que Judas o estaba preocupado en las compras o estaba distraído, ¿no? No estaba aquí en el escenario, no está preguntando nada, no está yendo atrás de Pedro, no está yendo atrás de Juan. Ok, bueno, me adelanté a Pedro y Juan, pero versículo 8 dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan, ahí están, viste, los encontraste, Pedro y Juan, diciéndoles, vayan, oíd, preparadnos la
Pascua. Vayan a preparar la Pascua para que la comamos. Así que ya, lo que le viene a decir Jesús a Pedro y a Juan es, ustedes encárguense de la preparación. Las compras tal vez lo hizo Judas, o lo está haciendo él, ¿no? Pero él está diciendo, necesito el espacio. Jesús está durmiendo probablemente en el suelo. Jesús está durmiendo en el Monte de los Olivos, ¿no? Está ahí en este huerto enorme, que es bastante grande, ¿no? Y él podía entrar y perderse allí entre los árboles, matorrales, es difícil encontrar a alguien ahí. Y él se quedaba a dormir ahí, ¿verdad? O de repente orando, conversando con sus apóstoles, sus discípulos. Y luego se levantaba en la madrugada y regresaba a Jerusalén. Está a un paso, está cerquísima. Solamente había un pequeño riachuelo que los separaba. Así que Jesús le dice, vayan a Jerusalén, que está acá nomás, cerquísima, entren y preparen la Pascua. Eso es lo que le está diciendo. Preparen un lugar, ¿verdad? Compren los muebles o alquilen los muebles. Si es posible, alquilen un local con los muebles hechos. Es lo que yo pensaría si Jesús me dice, vayan y preparen la Pascua, porque ellos no tienen muebles, no tienen casa. Pedro vive en Galilea, está sumamente lejos. De repente la familia de Pedro también está llegando. Pedro está abocado ahorita a Jesús y él está concentrado en el ministerio, nada más. Así que él no tiene un lugar que darle a Jesús. Juan también vive en Galilea. Ellos son pescadores del mar de Galilea, ¿verdad? Son gente de pesca. Tampoco tiene nada en Jerusalén. Así que de buenas a primeras la voz de Jesús le viene a indicar a ellos que tal vez va a generar un presupuesto económico para ir a alquilar algo, porque ellos no tienen un lugar, ¿verdad? Mira los detalles, ¿ah? Id, prepárennos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Ahí está. Ok, Señor, el siguiente paso va a ser, how much, ¿no? ¿Y de dónde sacamos el billete? ¿Llamamos a Judas? y yo creo que Jesús estaría pensando, pues, si le digo que vaya Judas, y Judas está buscando la oportunidad para que yo sea entregado, es importante para mí pasar esta Pascua con mis discípulos. Es importantísimo que no la pasen en la cárcel, es importantísimo. Ustedes van a notar en este evangelio y sobre todo en el de Juan, que esta noche, nada más, esta noche son como 6 capítulos en el evangelio de Juan. Es increíble, ¿no? Se pasan muchas cosas en esa noche. Y Jesús no quiere perderse esta última Pascua. Y el domingo que vamos a estudiar la misma Pascua en la mesa con ellos, nos vamos a sentar en la mesa con Jesús en su Pascua y vamos a notar el énfasis que él le da a esa celebración. Vamos a notar esos detalles. Así que los discípulos son honestos. Sí, Señor, está bien, vamos a ir, tú nos estás mandando, solo faltan los detalles. ¿Dónde quieres que la preparemos, pues? ¿No? ¿Cómo quieres que lo manejemos? Entonces, versículo 10 dice, y les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo hasta la casa donde entrare. Ok, esto ya pasa de lo natural, ¿no? Esto ya pasa un poquito de, espera, o sea, yo voy a ir y de casualidad voy a ver a un personaje inquietante que tengo que seguir para ir a su casa. Y luego, ¿qué va a pasar? Luego regresamos al 10, ok. Pero el verso 12 dice, y digan al padre de familia de esa casa, o sea, no al que lleva el cántaro, tienen que buscar al dueño de la casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él le mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, y preparad allí. Eso quiere decir que no había un presupuesto adelantado, no había una conversación previa. Esto, lo que estaba haciendo Jesús, se podría decir que era totalmente sobrenatural. Regreso sobre el versículo 10, donde Jesús les está dando las explicaciones. Lo primero que le da son detalles de dónde ir y qué hacer. O sea, Dios, cuando quiere que hagas algo, no te lo deja así a media caña, como decimos, sino que te da indicaciones específicas de qué hacer. Dice, he aquí al entrar a la ciudad. Así que el objetivo es entrar a la ciudad. Ok, entrar a Jerusalén. Dice, cuando ustedes entren, se van a cruzar con un hombre. Acá está el detalle es el cántaro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los hombres no llevan cántaro. Los hombres lo que llevan son esas como especie de riñoneras con agua. Eso es lo que llevan los hombres porque son los que viajan, así que están acostumbrados a eso. Ahora se ha puesto de moda los morrales, ¿no? Los hombres usan morrales, como parecen carteritas de cuero, pues son morrales, ¿no? Los hombres no usamos cartera, usamos morrales, ¿no? Nuestros morrales de cuero nos gustan algunos. Bonito, ahí llevamos nuestros detalles, cosas de oficina, o de repente, si eres deportista, llevas pues tu ropa de deporte, ¿no? Nuestros morrales son nuestras mochilas. Y las mujeres eran las que llevaban los cántaros.
Así que va a ser curioso ver a alguien, a un hombre, llevando agua diferente al resto. Por eso es que lo van a identificar. Tal vez era la hora de llevar agua y habían varios hombres llevando agua, pero ellos podrían decir, ok, ¿a qué hombre seguimos con agua? Jesús dijo al del cántaro. Ok, todos están con la riñonera de agua, pero el único que lleva cántaro es ese señor que está ahí. Vamos detrás de él. A caminar atrás del que lleva el cántaro. Detalle, ¿eh? ¿Cómo es que a este hombre se le ocurrió llevar un cántaro, que es el uso regular de las mujeres? No lo sabemos. ¿Por qué fue a traer agua a esa hora? No lo sabemos. ¿Por qué se le ocurrió agarrar el cántaro y no agarrar su riñonera para traer agua? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿No? No lo sabemos y tal vez nunca lo sabremos hasta que lleguemos a la presencia del Señor con esta lista de preguntas que tenemos inquietantes de la Biblia. Señor, ¿y por qué pasó eso? Y el Señor nos responderá amablemente, porque Él es bastante paciente con nosotros los preguntones, y se sentará con nosotros largas horas, nuestro Maestro, el Señor Jesús resucitado, ¿verdad? Y nos explicará. Mira, Marco, siéntate, te voy a explicar cómo son las cosas. Este Señor se llama así, se llama así, ese día salió por este motivo. Ya, qué interesante. Por ahora nos interesa saber simplemente que Él existía y estaba allí, y era un personaje importante porque tenían que seguirlo. Ok, síganlo hasta la casa donde él va a entrar. Probablemente este señor era el siervo, uno de los siervos o uno de los hijos que simplemente era comedido y trajo agua, ¿no? Trajo agua. Ahora, el versículo 11 y 12 dice, díganle al padre de familia. Así que ellos tenían que entrar de buenas a primeras a la casa. Esto es curioso porque es una casa regularmente cerrada para la familia, y tú cómo te metes a la casa de otro. Esto iba a ser hasta un poco, señor, pero ¿cómo me voy a meter a la casa? Tú solo entra a la casa y te van a preguntar, oiga señor, ¿usted qué hace aquí? Y tú le vas a contestar, ¿no? Cito literalmente, y digan al padre de familia de esta casa, el maestro te dice. Bien, esto del maestro te dice, y significa que de alguna manera esta persona tenía una revelación con el Señor, porque el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Y él responderá amablemente, porque dice que les mostrará el aposento alto, y luego dice dispuesto. O sea que este hombre ya había tenido todo preparado para Jesús. ¿De dónde salió esto? Ellos entrarán para que lo preparen y lo definan. Esto es realmente interesante, ¿no? El versículo 11 y 12, porque lo que está sucediendo acá, pues, ¿de dónde salió? Yo puedo recordar otros pasajes en las que Jesús intervino y trabajó con sus discípulos, y también pasó algo muy parecido, ¿no? ¿Te acuerdas cuando vinieron a cobrar impuestos y le dijeron a Pedro que pagara impuestos? Él y su maestro fue y le dijo, Señor, nos dijeron que paguemos impuestos, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros no tenemos acá pues una empresa, no somos una empresa, somos un grupo que te sigue. Como ahora las iglesias no son empresas, las iglesias son iglesias. Su principal objetivo es trabajar lo espiritual, ¿no? Ayudar a la comunidad. Ese es el objetivo de la iglesia, establecer el reino de Dios en la tierra. Eso es lo que tenemos que hacer, esa es nuestra función. Pero sí tenemos que administrar la economía, pero no somos una empresa. Ok, y Jesús agarra y le dice, versículo 27 de Mateo 17 dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, le dice Jesús a Pedro, y echa el anzuelo. A un pescador le dice que vaya a pescar, ¿verdad? Y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca. Y entonces, ¿qué vas a hallar allí? Mira, vas a ir a pescar, vas a echar, y pueden millones de pescados, y el único pez que vas a pescar le vas a abrir la boca. Y que vas a encontrar un estatero, dice. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Es decir, lo que Jesús está diciendo acá a Pedro es, tenemos que pagar impuestos. Ok, yo no he venido acá para eso, pero si nos piden impuestos y hay que pagarles, entonces ve y págale. ¿De dónde voy a sacar, Señor? Ve y saca un pez, y ese pez dentro suyo tiene la moneda para que pague nuestros impuestos. ¿Cómo sabía Jesús a qué hora iba a ir Pedro? ¿Cómo sabía Jesús cuánto se iba a demorar en el anzuelo? ¿Cómo sabía Jesús que ese pez se había tragado un estatero, y ese pez pasaría justo cuando Pedro tirara el anzuelo? No tenemos la menor idea, hermano. Eso es increíble. ¿Cómo puedes responder a eso? ¿Cómo podrías tú responder a esa situación? En Juan 1, 47 al 50 también dice algo interesante. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba.
Recuerdan, su hermano Andrés fue a llamar a Natanael después de haber escuchado a Jesús. Y dijo de él, Jesús dijo de Natanael: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y entonces Natanael se sorprende y le dice en el versículo 48 de Juan capítulo 1, ¿no? Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, perdón, era Felipe, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. O sea, Jesús vio a Natanael cuando él se encontraba debajo de la higuera haciendo no sé qué. Versículo 49. Y entonces Natanael responde de la siguiente manera, y le dijo: maestro o rabí, tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Y respondiendo Jesús le dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Ok, ¿qué cosa estaba haciendo Natanael debajo de la higuera? Que cuando Jesús le dijo te vi, él respondió: tú eres el Mesías. O sea, Jesús dio la respuesta correcta de una situación en la que Natanael solo en intimidad había hablado con Dios para buscar la respuesta del Mesías. Y cuando Jesús hace referencia a eso, era la única forma en que Natanael hubiera podido creer. Y Jesús se lo dijo. ¿De dónde sacó ese conocimiento el Señor? ¿Cómo sabía Jesús lo que necesitaba escuchar Natanael? ¿Cómo sabía el maestro estas cosas? Igualmente en Juan 2:24 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y a cada uno de ellos y no tenía necesidad, versículo 25 de Juan 1, ¿no?, de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había pues en el hombre. Ok, entonces encontramos a Jesús que tiene un comportamiento en varias luces que hemos encontrado en Mateo y en Juan, que él tiene un conocimiento amplio de quién es el ser humano, su necesidad y qué cosa le hace falta para poderle suplir. Dios tiene un conocimiento bastante completo del hombre y su necesidad para con Dios. Hoy día, querido amigo y hermano que me estás escuchando, el Señor conoce exactamente tu necesidad. El Señor no está ajeno a tu dolor. Dicen los salmos que él tiene unas pequeñas copitas, ¿no? Como son redomas o rodomas, redomas creo que se llaman, y que las pone debajo de tus ojos, y cada lágrima que cae de tus ojos en medio de tu sufrimiento, y aun cuando nadie te ve y tú estás a solas sufriendo, él está contando cada una de tus lágrimas. Así llores a chorros, Dios sabe cuánto has derramado por tus ojos, por ese dolor, por esa angustia, por esa pérdida, por esa gran necesidad, por esa gran angustia de enfermedad, de dolor, de situación, de crisis. Él sabe todo lo que tú sientes y lo que piensas. Dios pues no está totalmente desatento a esto. Este hombre que vemos en el pasaje de Lucas 22, que solo se es conocido como el padre de familia, no sabemos cómo es que él había tenido un encuentro con Dios, una necesidad. Lo que yo puedo deducir solamente de acá, pues me podría equivocar, ¿verdad?, porque no lo dice, es que este hombre tenía un apego por el Maestro, tenía una necesidad del Mesías. Probablemente era un discípulo de Jesús, porque los discípulos que fueron llamados apóstoles fueron 12, ¿recuerdas? Pero Jesús tenía más discípulos. Tenía 120 discípulos en total cuando él murió y resucitó entre los apóstoles. ¿Recuerdas el aposento alto? Eran 120 discípulos, ¿no? Y dentro de ellos, entre ellos estaban 12 que eran apóstoles. Eso después creció, ¿no? Y pues ha crecido durante los siglos y luego milenios hasta nuestro tiempo. Tenemos a un Jesús, pues, que ha tenido muchos seguidores, y este hombre, no sé si por revelación, si no sé si en oración, si no sé si en algún momento él decidió de su corazón hacer esto. Porque acá dice, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Si te das cuenta, la pregunta no dice, ¿dónde está el aposento que me prometiste? ¿Dónde está el aposento que acordamos? No dice, ¿verdad? Acá lo está diciendo claramente. Tú sabías que yo iba a necesitar esto y tú lo preparaste para mí y para mis discípulos. Y esto nos lleva a otro ángulo. Cuando el Señor nos pide algo, porque Dios sí quiere suplirnos, ¿verdad? Pero cuando Dios te pide algo, ¿tú estás dispuesto a darlo? Esta es la Pascua, en este escenario es la Pascua. Y este hombre, a pesar de que tiene su propia necesidad de crear su escenario para la Pascua, aparte del suyo, ha tomado todo el tiempo para preparar otro para el Mesías.
Y no era para el Mesías solo, era para el Mesías y sus seguidores. Cuando Dios te dice, hay un hermano en necesidad, ve y ayúdalo, ¿te haces el que no escuchas? ¿Yo? ¿Por qué no envías a otro, Señor? De repente estás chocando con tu bolsillo y tú dices, no, yo no quiero, ¿por qué no le envías a otro que le sobra plata? ¿Por qué me envías a mí? Qué bendición y qué privilegio, querido amigo y hermano, si Dios te pide que hagas algo por Él. Si Dios te pide que te desprendas tal vez de una prenda, una ropa, una economía, una comida, un almuerzo, una medicina que ahora es tan necesaria, ¿verdad? Para otra persona, despréndete, porque si Dios te lo está pidiendo, y no lo hagas por esto, pero Dios dice que no es deudor de nadie. Amén. Él es sustentador de su pueblo, y ¿sabes cómo sustenta? A través de su mismo pueblo. Para bendecir a otro, te provee a ti para que lo bendigas. Y para bendecirte a ti, le provee a otro para que te bendiga a ti. O sea, Dios no manda plata del cielo. Dios permite que nosotros trabajemos y seamos el sostenimiento de la obra, del ministerio. En este caso, este hombre, este padre de familia, no era un empresario, pues acá renombrado, no está diciendo, era un padre de familia, tal vez como tú y como yo, con nuestras necesidades, con nuestros ingresos, con nuestra economía, de repente era un poco truncada, ellos estaban en una situación de esclavitud, recuérdalo, a pesar de eso ellos trabajaban y tenían sus ingresos. En este cuadro tú encuentras a un hombre dadivoso, generoso, él no menoscabó, ¿no? Dice que les mostró, ni siquiera, bueno, yo me quedo con el más grande y el maestro con sus discípulos, ya vine con ellos, ¿no? ¿Por qué no viene solo? O sea, no reclamó, le dio un aposento grande, gran aposento, dice, alto. Y lo segundo que ves en detalle acá es que ya dispuesto, o sea, no solo le dijo, bueno, acá está el lugar, ya pues ustedes por lo menos pongan los muebles, ¿no? No, se lo dio dispuesto. Si tú ves, queremos graficar acá mesas, porque tú recuerdas que hay una gran mesa en el medio, lo que llamaríamos estos lugares donde se sientan los pacientes de los psicólogos, ¿no? Para que escuchen, ahí, esas sillas como tarimas, creo que son, ¿no? Para que se sienten, se acomoden, almohadas que les llegaban hasta la cintura en el piso, para que se sienten cómodamente, alfombras. O sea, el aposento estaba totalmente preparado, más que para que traigan las comidas, para que trocen, cocinen, hagan todo lo necesario para que tengan todo preparado. Pedro y Juan, yo imagino que ellos dijeron, ¿estás seguro? El Señor nos ha mandado, hemos visto tantas cosas, pero siempre es medio raro, ¿no? Yo estoy seguro que si Judas dijo, hey, ya enviaron a Pedro y a Juan a preparar la cena, ¿y dónde es? ¿Quién me da la dirección? ¿No? Yo lo busco en GPS, no se preocupe, tú dame la dirección nomás, y yo llego con un taxi. O sea, nadie sabía dónde iban a ir, ni siquiera Pedro y Juan. A pesar de todos los detalles del maestro, ellos no sabían dónde iban a ir. No sabían hasta el momento que el padre de familia, les presentó el aposento grande y le dijo, acá va a ser. Ah, ya, gracias. En ese momento recién supieron. Y de esta manera Jesús resguarda también su propia integridad hasta el momento adecuado para entregar su cuerpo y su vida por los que creemos en Él. Así que encontramos acá la provisión de Dios a través de sus propios hijos. Dios bendice a unos hijos para que bendigan a otros. Dice el sentido bíblico nos habla acerca de ser canales para bendecir a otros, ¿no? Dios quiere bendecir a su iglesia, lo va a hacer por medio tuyo, hermano. Dios quiere bendecir a tu entorno, a tu barrio, a tu lugar donde tú vives, tu trabajo, te va a usar a ti. ¿Y con qué voy a hacerlo? Normalmente es con lo que Él te provee para eso. Tus familiares están enfermos, tienes a alguien que está enfermo, ve, visítalo, llévales algo. No te quedes solo orando, haz algo más. Invierte, inyecta dinero en el reino de Dios y hazlo en el nombre del Señor. El Señor guiará y te proveerá, y cuando tú abras esa puerta, tú vas a notar que Dios bendice y dices, wow, si yo me lo hubiera propuesto y lo hubiera administrado para hacerlo, nunca lo hubiera hecho. Pero yo dispuse mi fe, y lo poco que tenía lo dispuse, y Dios comenzó a bendecir. ¡Wow! Eso es fe. La fe viene aplicada por la acción. La fe es una fe de confianza que Dios proveerá. ¿Amén o no? Nuestra iglesia es una iglesia de fe. Mantenemos la iglesia, pero por fe. Seguimos adelante, por fe. ¿Y de dónde sacamos el presupuesto? De las ofrendas que ustedes nos dan.
Es como se conserva la iglesia, ha sido así durante siglos y milenios y no va a cambiar, porque es la forma en que Dios lo ha establecido. Tú, mi querido hermano y amigo, eres una persona que debe ser de bendición y generosa para el reino de Dios. ¿Para qué? Para que colabores con aquellos que necesitan. En serio, hay gente que tiene necesidad ahora. Hazlo, hazlo. Ve tu ropero, hay cosas que no necesitas, hay gente que necesita ahorita, que no tiene trabajo, que no tiene que comer. Si te sobra, ve y bendice con tus víveres. Abre puertas y bendice a otros. Sé de bendición. Despréndete. Ahora, ¿qué hicieron Pedro y Juan? Dice, prepararon allí, versículo 13, dice, y fueron pues, y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Es decir, ya se dispusieron, ya tenían todo listo, preparado, y ahora dispusieron la Pascua, así que Jesús solamente va, llega al lugar y se sienta, y ya nadie más puede hacer nada. Ese momento de la Pascua y la cena es la que nos va a tocar estudiar ya pues luego, ¿verdad? El día domingo a las 10 de la mañana veremos cómo es este escenario de la Pascua, qué sucede allí, cómo es manejado el tema de la Pascua. Si quieres saberlo, no te lo pierdas, domingo 10 de la mañana para estar juntos. Entonces, la pregunta que tenemos para ti el día de hoy es esta: ¿puedes confiar en la provisión de Dios? Tú, a que me estás escuchando, tú que estás en este momento escuchando este programa, ¿puedes confiar, poner toda tu confianza en la provisión que Dios tiene para tu vida? ¿O estás afanado, aferrado, estás tal vez inquietado por hacerlo tú mismo? No hay nada mejor que un creyente venga a Dios y deposite toda su fe, toda su confianza en Él. No hay nada mejor que un creyente se arrepienta de sus pecados y le entregue su vida a Jesús. No hay nada mejor que un hijo de Dios esté dispuesto a vivir para Él y a entregarse de lleno a Él. Nosotros, sus hijos, tú que estás escuchando este programa en esta noche, en esta hora, te ruego en el amor del Señor que le entregues tu vida a Jesús, que le entregues tu corazón, que no mezquines nada de tu vida, sino que abras tu corazón y permitas que el Rey entre a tu corazón y viva allí, que sea Él quien gobierne tu vida. Y sigue los pasos de Jesús, sigue las enseñanzas del Maestro, sigue las enseñanzas de aquel quien lo dio todo para que tú seas salvado de tu muerte eterna y de tu pecado. Jesucristo es quien entregó su vida por ti. Y ni tú ni yo podemos hacer nada para entrar al reino de los cielos. El Señor quiere que vivamos desprendidos, no aferrados a este sistema ni a este mundo. Dios te ama, pero necesita que te arrepientas de tus pecados para limpiarte de tus pecados. ¿Cómo? Por medio de tu fe, una fe genuina en la obra de Jesús en la cruz. En el momento que tú te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en la obra salvadora de Jesús, el Señor vendrá a tu vida, sanará tus pecados, si es necesario sanará tu cuerpo, si es su voluntad, bendecirá tus caminos, y aún, tal vez, en medio de la necesidad, verás cómo Dios te sustenta y te cuida. En otros momentos te bendecirá con abundancias. En otros momentos necesitarás, pero tu confianza no será defraudada, porque el Señor no se olvida de sus hijos. El Señor no se olvida de los que ha llamado para que le sirvan. Dios es generoso, es bondadoso, es bueno y misericordioso. ¿Cómo pues un Dios como Él nos abandonará? De ninguna manera. Así que en esta hora yo te invito a que tengas estas dos acciones: fe y arrepentimiento. Arrepintámonos pues de nuestros pecados, de todo lo malo que hacemos, que hemos hecho o que pensamos hacer incluso, y pongamos nuestra fe en la obra de Jesús, que fue quien se entregó por nosotros para salvarnos. Ocupó nuestro lugar de castigo para que la ira de Dios caiga no sobre nosotros sino sobre Él. Si tú crees esto, si pones tu fe en eso, es que realmente se activa tu salvación, te
te arrepientes y recibes la vida eterna. Esto es, esto no es de otra manera. Si te han contado otro evangelio, no es el evangelio de Dios. Si te han contado otra historia, no es la verdadera historia. La palabra de Dios es viva y eficaz y poderosa y puede transformar tus vidas, tu vida. Solo tienes que activarte, hermano. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora nos arrepentimos de todo corazón. Señor, te entregamos nuestras vidas y te suplicamos, te rogamos, Señor, que por favor nos llenes de tu gracia, de tu amor y de tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te entregamos, Señor, en esta hora nuestras vidas. Nos arrepentimos de nuestros pecados totalmente y pedimos en el nombre de Jesús que nos limpies con tu sangre preciosa. Señor, danos vida eterna en ti. Hemos puesto nuestra fe en tu obra en la cruz y arrepentidos venimos a ti, Señor, confesando que solamente en ti tendremos vida eterna y paz. Señor, sé en nosotros y ayúdanos para alabarte, para bendecirte y seguirte para siempre como tus hijos. Señor, gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.